este día Bases Magisteriales está cumpliendo un acuerdo del Congreso realizado el domingo anterior en ocasión de que los estatutos nuestros mandan realizar un congreso anual en el mes de diciembre, en la primera quincena del mes de diciembre. El tema central abordado en ese congreso, el tema central abordado en ese congreso fue análisis de la ley del sistema de pensiones, el cual está en estudio en la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa. El acuerdo de ese congreso es rechazar totalmente el monto que se les asignará a todos y a todas aquellos empleados, trabajadores que ganen más del salario mínimo. Repito, el cálculo de la pensión, ya tienen ustedes el comunicado de prensa en sus manos, se refiere al artículo 97 de este proyecto de ley. ¿Qué establece ese artículo 97? Establece lo siguiente, que el cálculo de la pensión se establecerá de la siguiente manera. Se dividirá toda la totalidad de los ahorros que tenga cada trabajador, cada trabajadora, cada empleada, cada empleado, entre 250 cuotas. Ponemos un ejemplo ahí. Ahí está un ejemplo. Decimos, si un docente hubiese acumulado $40,000 en toda su vida laboral, con los aportes de él como trabajador, más los aportes del patrono, en este caso el Ministerio de Educación, se dividirán esos $40,000 entre 250. Aclaramos, la ley habla de 240, pero también establece 20 cuotas de Navidad, dice el proyecto de ley. Pero ese proyecto de ley establece que la cuota de Navidad es el 50% de la pensión que quedará. Luego entonces hay que dividir entre 250. Si se hace esa operación matemática, le quedará al docente $160 de pensión. Ahora, a esto habrá que sumarle algo. ¿Qué habrá que sumarle? El 30% del salario básico regulador. ¿Qué es el salario básico regulador? El promedio de los últimos 120 salarios que haya tenido, es decir, el promedio de los últimos 10 años de salario. Entonces, ahí dice que ese promedio del 30%, tomando en cuenta que el salario básico regulador de un docente será de $850, entonces habrá que sumarle a los 160, 255. ¿Cuál será la pensión estimada para un docente? $425. De tal manera que para nosotros ese cociente, esa sumatoria, esa pensión es para nosotros inaceptable, humillante, indignante, injusta e inmoral. Ahora bien, eso es en la referencia al artículo 97. Pero también, señores, amigos de la prensa, amigas de la prensa, todos estos funcionarios han dicho hasta el cansancio que la pensión mínima será de $400. Les hemos anexado el artículo 114 del proyecto de ley que está en estudio. Y ese proyecto de ley establece dos cosas. Establece que la pensión mínima será
de $304.17, que también es igual, esa misma cantidad de $304 es igual a alguien que quede inválido toda la vida. O sea, que tenga una invalidez total. Dicho de otra manera, si alguien se pensiona, en la pensión mínima, dice ese artículo 114 que tienen en sus manos, será de $304.17. Lo mismo recibirá si alguien queda inválido con, valga la redundancia, con una invalidez total. Y también ese mismo artículo establece que alguien que tenga una invalidez parcial recibirá el 70% de los $304.17. En conclusión, Bases Magisteriales está anunciando, dando a conocer su total rechazo al monto establecido, y el día jueves, repetiré el día jueves habrá delegaciones de maestros frente al portón principal de la Asamblea Legislativa. Pediremos nos permitan que una comisión de la Coordinación Nacional haga entrega de una petición de reunión a la comisión ad hoc para hacer llegar a esa comisión nuestra opinión, nuestro planteamiento de cuánto debe de ser la pensión para un docente. Si tienen preguntas, trataremos de contestarlas. Sí, buenos días. Si bien el jueves piensan presentarse a la Asamblea Legislativa, tal vez hoy se puede conocer más o menos cuál podría ser el monto exacto de una pensión que ustedes podrían asumir que sería digna para los docentes. Gracias. Ocurre ser que el día 28 de septiembre de 2017, repetiré la fecha, el día 28 de septiembre de 2017, se reforma la ley del sistema de ahorro para pensiones y se establece prácticamente lo que tenemos ahora. Eso está vigente, lo que tenemos ahora. Es decir, repartir lo que se tiene ahorrado entre 240 meses. Eso es lo que tenemos establecido ahora. Ahora, ¿qué es lo que teníamos en el pasado? Antes de que se reformara la ley, teníamos lo siguiente. ¿Cómo se calculaba la pensión? Por los primeros 10 años de trabajo, el trabajador adquiría el 30% del salario básico regulador. Ahora, después de 10 años, ya el monto se establecía así: 1.5% del salario básico regulador por cada año que excediera de 10. Por ejemplo, a los 20 años ya ese trabajador tenía los primeros 30 de los 10 primeros años y 15% de los segundos 10 años. Y después, por ejemplo, si un trabajador llegaba a 30 años de trabajo, tenía los primeros 30 más los segundos 15 más los terceros 15%. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que cuando se llegaba a 30 años de trabajo se tenía el 60%. Claro, en el caso de los docentes siguen trabajando. Después de 30 años un 1.5%. Con 32 años otro 1.5%. Aclaramos que acá han habido generaciones de docentes que se han pensionado atrás de 2017 y dependiendo de los años de trabajo se pensionaban incluso con más del 80% de ese salario básico regulador. Repito, el salario básico regulador es el promedio de los últimos 120 salarios recibidos. Entonces, ¿qué es lo que pediremos en esa comisión? ¿Nos reciban el jueves o no nos reciban el jueves? Nos pueden decir
lo recibiremos el viernes siguiente, el lunes o cuando es. Entonces llegaremos a que se vuelva al monto que establecía la ley del sistema de ahorro para pensiones, así se llama ahora todavía, ley del sistema de ahorro para pensiones, y que se aplique así. Ese es el planteamiento que le llevaremos a la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Buenos días. Mi consulta sería de no ser escuchadas ni atendidas sus peticiones, ¿qué acciones tomarían como base ministerial? Gracias por esa pregunta. El acuerdo que adoptó, que aprobó nuestro Congreso anterior del día 4 de diciembre, domingo, de hace 2 días, es realizar, gestionar las más amplias alianzas con la clase trabajadora. Es más, aclaramos, el día de mañana nos reuniremos varias de las gremiales de trabajadores de la educación, de educadores, para ponernos de acuerdo en las acciones a ejecutar. De tal manera que, pero no solo nos quedaremos con las organizaciones de educadores, se harán alianzas con todas las demás organizaciones de trabajadores que no acepten, que rechacen, que estén en contra de este proyecto de ley, como digo, que es injusto, que es indignante, que es humillante, que en síntesis yo diría que es un crimen de lesa humanidad para el Magisterio Nacional y para la clase trabajadora en general. La respuesta es, se harán todas las alianzas y juntos decidiremos el qué hacer. Que quede claro que lo menos que haremos es aceptar esto. ¿Habrá protesta? Habrá protesta. Buenos días, don Jorge. Quisiera saber con el dato de cuántos docentes están ya por pensionarse, que ya cumplieron los requisitos, eso, y conocer cómo van las negociaciones del ajuste salarial que ustedes están teniendo con nosotros. Gracias. El último dato oficial es el siguiente. Mujeres docentes, 10.124 mujeres que ya cumplieron los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio. Hombres, 2.808. Al sumar ambas cantidades da un total de 12.950 docentes que ya reúnen el requisito mínimo para pensionar. Estamos hablando del 30% del Magisterio Nacional. ¿Por qué? Porque el Magisterio Nacional lo componemos 43.480 docentes activos. Y esto generará, oiga, es eso lo que hemos tratado de que entiendan los gobernantes, la Asamblea Legislativa, que si estos que ya reúnen los requisitos, que ya están cansados, que aspiran a pensionar, por aquí he visto una compañera que tiene como 38 años de trabajo y que no se pensiona por el bajo monto de esa pensión. Esas plazas deben de quedar oigan lo que diré, son datos oficiales, 40,000 docentes desempleados, repetiré esa cantidad, 40,000 maestros y maestras desempleados. Si se fueran esos 12.950, quedarán 12.950 plazas para esos 40,000 maestros desempleados. La segunda pregunta, ¿cómo van las negociaciones salariales? Lo último que tenemos para informarles a ustedes es que el 25 de octubre se le entregó, de este año por lógica, se le entregó al señor ministro llamémosle la plataforma reivindicativa salarial del magisterio. Hasta ahora, el compromiso del señor ministro, y aprovecho para decir
cuáles fueron el discurso del señor ministro el primer día que nos reunimos para tratar el tema salarial. Fue el siguiente. Me manda el señor presidente de la República, Nayib Bukele, a reunirme con ustedes. Él dice que el magisterio, el Estado tiene una deuda histórica con el magisterio y él está dispuesto a dignificar al salario de los docentes. De tal manera que el día 25 todas las gremiales, repito, todas las gremiales, estuvimos de acuerdo en una plataforma reivindicativa y se la entregamos al ministro. Él nos dijo que el señor presidente le había expresado que él se la llevara a su oficina, a casa presidencial, y que él daría la respuesta. Hasta ahora no nos ha convocado el señor ministro de Educación para darnos la respuesta del señor presidente de la República. Y que es bueno que sepamos esto. Si no hay respuesta satisfactoria, el año 2023, las asociaciones de docentes, bases magisteriales, exigirá que se cumpla el planteamiento hecho por el señor ministro el día 19 de octubre.